Tengan muy buenas tardes a todos los alumnos de las ingenierías aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. A partir de hoy abordaremos la última práctica denominada preparación de soluciones. Este formato es exactamente tal y como ustedes lo han venido realizando en las prácticas anteriores. Tienen que rellenar de manera concreta la información que se les pide en el apartado número 1 de datos personales, con su nombre, número de cuenta y el catedrático de la sección teórica junto con esa sección en la que ustedes reciben esa clase. Para saltar al apartado número 2, que hace alusión al marco teórico, debemos de hacernos la siguiente pregunta: ¿qué son las soluciones en el mundo de la química? Y no solo exclusivamente en el mundo de la química, sino que están presentes en cada aspecto de nuestras vidas, en nuestro interior y en el contexto en el que nosotros nos desenvolvemos de manera diaria. La mayoría de las reacciones químicas de importancia que mantienen vivas a las plantas, animales y propiamente nosotros, los seres humanos, se efectúan en soluciones acuosas. Una solución puede ser el agua de un grifo, en donde están disueltas diferentes sales, ya sean trazas de metales pesados, incluso algunos iones cloro residuales que vienen de el tratamiento de estas aguas. Por ejemplo, tenemos algunas otras menciones como el aire, que es una mezcla de nitrógeno, oxígeno, algunas otras trazas como por ejemplo los óxidos de azufre, el ozono, etc. Propiamente es una solución. El shampoo, que es un conjunto de ingredientes de tensoactivos, fragancias, colorantes y algunos compuestos sulfatados, es propiamente una solución. El refresco natural de naranja es una solución que está principalmente compuesta por ácido ascórbico o vitamina C. Y el agua. El café, que forma parte de la parte soluble del café molido en agua. La gasolina, que está formado de heptanos y octanos, producto de la destilación fraccionada del petróleo. El alcohol, incluso, que está compuesto por agua y alcohol etílico a los diferentes porcentajes que lo demanda el consumidor. Estos son algunos de los ejemplos más habituales que nosotros podemos mencionar de soluciones acuosas en el día a día. Es por ello que nosotros tenemos que definir el concepto de solución química, que es una mezcla homogénea entre dos o más sustancias en la cual los componentes están uniformemente dispersos. ¿Qué es lo que significa esto? Que si usted toma una parte de la muestra, esta debe ser igual y constante en cualquier lugar que usted la haya tomado. También es muy importante mencionar que las soluciones químicas están compuestas por un solvente y el soluto. El solvente es aquella parte que se encuentra en mayor medida o en mayor proporción, y el soluto es el contrario, lo que se encuentra en menor medida y por lo tanto está disuelto dentro o en el interior del solvente. En el siguiente cuadro se les mencionan algunas solubilidades de sales en 100 mililitros de agua a 20 grados Celsius. Esto hace alusión al límite respecto a la cantidad del soluto que es capaz de disolver una determinada cantidad de disolvente. Por ejemplo, si añadimos en la primera columna cloruro de sodio a los 100 mililitros de agua, estos 100 mililitros solo podrán o lograrán disolver 35.9 gramos a los 20 grados Celsius, a esa temperatura. ¿Qué es lo que sucede con el sulfato de cobre?
Esos mismos 100 mililitros solo logran disolver 20.7 gramos. Cuando vamos con un cromato de potasio, los 100 solo lograrán disolver 63.7 gramos. Cuando tenemos permanganato de potasio, 6.38 gramos. En el nitrato de cobalto, 84.03 gramos. Y en el cloruro de níquel, 2.25 gramos. Como pueden ver, va a depender mucho de la sal disuelta en el solvente seleccionado, la limitante de la cantidad de soluto sólido que podamos nosotros disolver. No es lo mismo disolver 63.7 gramos de cromato de potasio a 0.25 gramos de cloruro de níquel 2. Para ello nosotros vamos a abarcar una de las concentraciones para soluciones más usuales dentro del laboratorio, que es la molaridad, denominada con la letra M mayúscula, y esto expresa de manera abreviada la cantidad de soluto en moles y el volumen de solución en litros. Por tanto, la molaridad es el número de moles de soluto con respecto al volumen de solución en litros, tal y como ustedes lo pueden ver en la fórmula que se les muestra abajo. La molaridad, moles de soluto versus los litros de solución. Si nosotros lo tomamos esto como un ejemplo, se dice que se tiene una solución de cloruro de sodio 1.5 molar, es decir que hay 1.5 moles de este cloruro de sodio en 1 litro de solución, es decir 1.5 moles de soluto sobre 1 litro de solución, y esto nos da 1.5 molar de cloruro de sodio. Lo mismo sucede con el segundo ejemplo del acetato de plomo. Pero la preparación de soluciones tiene su truco cuando nosotros tratamos de preparar una solución, ya sea con una sal sólida, una sal sólida hidratada o un reactivo que ya se encuentra en estado líquido. Para preparar una solución a partir de una sal sólida, nosotros tenemos que familiarizarnos con el compuesto o con el concepto, mejor dicho, que son compuestos iónicos simples y algunos compuestos orgánicos ionizables. Es decir, que se necesita de un reactivo químico que esté de manera sólida o cristalina para determinar esta cantidad de gramos necesarios que se precisarán para preparar esta solución. Para ello tenemos que hacer hincapié en los siguientes apartados enumerados. Como paso número 1 tenemos que calcular el peso molecular o el peso fórmula de la sal en gramos mol. Esta se calcula multiplicando la cantidad de elementos por su peso atómico y sumándolos al final. Seguidamente tenemos el volumen de solución a preparar. Ese volumen siempre nos lo tiene que brindar el problema de manera inicial, ya sea en cualquier unidad de volumen, y nosotros debemos de transformarlo a litros. Y la concentración que se requiere preparar es la incógnita que nosotros estamos buscando a partir de estos dos apartados anteriores. Si nosotros nos vamos hacia el primer ejemplo, que nos dice que se desean preparar 250 mililitros de nitrato de cobalto, da la fórmula a una concentración de 2.5 molar. Nosotros lo que tenemos que buscar aquí es la cantidad en gramos que se necesitan pesar de esta sal de nitrato de cobalto para diluirla en los 250 mililitros iniciales que el problema nos pide. Como inciso A, tenemos que calcular el peso molecular o el peso fórmula en gramos mol, tal y como lo dice el apartado número 1. Nosotros tenemos la fórmula
y debemos de recurrir a los datos que nos brinda la tabla periódica a partir de los pesos de estos tres elementos que se encuentran en la fórmula del nitrato de cobalto. Debemos de identificar que el nitrato de cobalto tiene un átomo de cobalto, 2 átomos de nitrógeno, ya que este nitrógeno se ve afectado por el subíndice que se encuentra fuera del paréntesis, y 6 átomos de oxígeno. De la misma manera en cómo se ve afectado el subíndice 3 multiplicado por el 2 fuera del paréntesis. Hay que tener mucho cuidado con eso. Para ello procedemos a multiplicar estos pesos atómicos dependiendo de la cantidad de átomos que se encuentran en la estructura o en la fórmula química del nitrato de cobalto. Como solo hay un átomo de cobalto, se multiplica por el peso atómico presente en la tabla periódica o el dato que está adscrito. Un átomo de cobalto por 58.93 gramos mol, pues nos da esa misma cantidad. Los 2 átomos de nitrógeno por el 14.006 gramos mol nos da 28.012 gramos mol de átomos de nitrógeno. Y con los átomos de oxígeno se realiza lo mismo, multiplicando por el entero 6 de los 6 átomos de la fórmula química. Para calcular este peso molecular se procede a sumar todas estas cantidades anteriormente obtenidas, haciendo un total de 182.93 gramos mol. Aquí ya contamos con el peso molecular de la sal de nitrato de cobalto. Seguidamente, como ya se cuenta con los 3 datos necesarios para calcular los gramos de nitrato de cobalto para preparar esta solución, podemos anotarlos de la siguiente manera. El peso molecular 182.93 gramos mol de nitrato de cobalto que se obtuvieron con los cálculos anteriores, el volumen de solución a preparar, que son los 250 mililitros o su equivalente al realizar su transformación, que son 0.25 litros, y la concentración que se quiere preparar, 2.5 molar. Para ello se procede a realizar este dato secuencial que no difiere mucho en cuanto al cálculo de molaridad. Comenzamos primeramente aplicando el volumen en litros que deseamos preparar, es decir, el 0.25 litros que nos brinda la solución. Ahora multiplicamos con la relación molar, que son los 2.5 moles de nitrato de cobalto sobre 1 litro de solución, y esto procedemos a multiplicarlo con la relación del peso molecular, es decir que 1 mol de nitrato de cobalto son 182.939 gramos de nitrato de cobalto. Como pueden ver, la secuencia permite la cancelación de unidades, quedando simplemente los gramos que necesitamos pesar en una balanza analítica. Toda esta multiplicación nos queda en 114.33 gramos de nitrato de cobalto. Por lo tanto, se concluye que se necesitan pesar esos 114.33 gramos de nitrato de cobalto y se disuelven en el volumen que el problema da, es decir, los 250 mililitros de agua o 0.25 litros, como ustedes deseen manejarlo. Y a partir de eso, nosotros tenemos una solución con la concentración de 2.5 molar de nitrato de cobalto. La forma de hacerlo en el laboratorio es la siguiente. Una vez que nosotros ya tenemos la cantidad de gramos a pesar a partir de todos estos cálculos anteriores, encendemos la balanza analítica y procedemos a tarar la balanza y añadir los gramos de esta sal calculada. En este ejemplo, pues son los 114.33 7 gramos de nitrato de cobalto. Se proceden a vertirlos y una vez que nosotros ya tenemos esa cantidad específica, sacamos el sólido.
Seguidamente, nosotros lo introducimos en el interior de un matraz volumétrico aforado. Tal y como ustedes pueden ver en la imagen, se necesita el ingreso de esta cantidad de soluto pesada y una botella con agua destilada. Se procede a llenar hasta por lo menos la mitad de la parte en forma de balón, y se trata de agitar de manera constante al punto de poder disolver la mayor cantidad de cristales sólidos en el solvente, es decir, el agua. Una vez que nosotros hemos logrado esta disolución, procedemos a llenarlo hasta la marca de aforo o la línea que menciona la imagen como volumen marcado. Al finalizar, nosotros tenemos una solución de nitrato de cobalto 2 preparada con la concentración que nosotros previamente habíamos querido, que es 2.5 molar. Para esta segunda parte, que consiste en la preparación de soluciones a partir de sales hidratadas, nosotros tenemos estos reactivos químicos como sólidos cristalinos, solo que han absorbido la humedad de su medio circundante. En esta misma parte se necesitará determinar la cantidad de gramos necesarios que se pesarán para preparar esta solución. El ejemplo de una sal hidratada es el siguiente: un sulfato de cobre pentahidratado. Todas las sales hidratadas vendrán acompañadas de esta misma estructura, solo que el número entero que acompaña a las moléculas de agua puede ser cualquier otro, desde 2 hasta 9, por ejemplo. Los pasos son exactamente los mismos que en el cálculo de sales sólidas o cristalinas. Para ello saltamos al ejemplo que se encuentra a continuación, donde se desean preparar 500 mililitros de un sulfato de cobre pentahidratado a una concentración de 3 molar. Para ello hacemos exactamente lo siguiente: calculamos el peso molecular o el peso fórmula a partir de los datos que se suministran en la tabla periódica de cada uno de estos elementos, respetando la cantidad de átomos que deben multiplicarse. Pero hacemos un apartado importante, que hay que incluir el peso de las 5 moléculas de agua, es decir, 5 por 18.015 gramos mol, que es lo que pesa una molécula de agua, y en este caso nos da 90.075 gramos mol. Aquí tenemos desglosado de manera global la multiplicación para la obtención del peso molecular, y al sumar nosotros tenemos que toda esta sal, incluyendo las moléculas de agua de hidratación, son 249.685 gramos mol, y tenemos seguidamente ya los 3 datos necesarios para proseguir con el cálculo. Como se había visto en la parte pasada, tenemos que empezar con el volumen o su equivalente en litros. En este caso el problema nos dice 500 mililitros, o en su parte o ya transformados a litros tenemos 0.5 litros por la molaridad que se quiere preparar, es decir, los 3 moles de sulfato de cobre pentahidratado sobre 1 litro de solución. Y luego multiplicamos por la relación del peso molecular, es decir, el cálculo que nosotros hicimos a partir del peso molecular, que es 1 mol de sulfato de cobre pentahidratado es igual que 249.685 gramos de sulfato de cobre pentahidratado. Toda esta multiplicación al momento de haber cancelado unidades nos da 374.527 gramos de sulfato de cobre pentahidratado, lo que nos hace concluir
que se necesitan 374.527 gramos de sulfato de cobre pentahidratado para disolverse en 500 mililitros de agua, y de esta manera garantizamos que la solución tendrá una concentración del 3 molar, que es lo que nos pide el problema. Como tercera parte tenemos la preparación de soluciones a partir de compuestos líquidos. La preparación de soluciones a partir de compuestos que ya están o su forma de agregación es líquida es idéntico al cálculo de sales, pero se tienen que tener en cuenta dos variables que entran en juego, que son la densidad y la pureza de este líquido. Usualmente son compuestos orgánicos, solventes en su mayoría o algunos ácidos minerales. Y se necesita el reactivo químico en su forma líquida, evidentemente, para determinar la cantidad en mililitros, ya que estamos contando con un líquido, necesarios que se medirán en una pipeta, ya no en una balanza analítica, para preparar la solución deseada. Para ello nosotros debemos de contar con los datos como es de siempre: el peso molecular, el volumen de la solución y la concentración que se quiere preparar. Pero el problema nos debe de garantizar la administración de la pureza del reactivo y su densidad. Nosotros podemos visualizar en el siguiente ejemplo que se desean preparar 150 mililitros de ácido clorhídrico, dando la fórmula HCl a una concentración de 0.2 molar. Nos dice que la pureza de este ácido es de 42.5% y tiene una densidad de 1.37 gramos sobre mililitro. Estos dos datos siempre los tiene que dar el problema. Para ello ya se cuentan con los 5 datos. Aquí nos ahorramos el cálculo del ácido clorhídrico, ya que ustedes ya en los dos apartados anteriores ya han visto cómo se calcula, y tenemos que el ácido clorhídrico tiene un peso fórmula de 36.4579 gramos mol. El volumen que se desea preparar son 150 mililitros o su equivalente en litros, 0.15, que ya da previamente el problema, la concentración que nos piden preparar, que es 0.2 molar, y la pureza del reactivo junto con su densidad, que ya las dan previamente, ¿verdad? Que son 42.5% de pureza y la densidad 1.37 gramos mol. Para ello hacemos de cuenta el siguiente cálculo simultáneo, de la misma manera en que lo estábamos haciendo con el cálculo de sales y sales hidratadas. Comenzamos con el volumen en litros que deseamos preparar, es decir, 0.15 litros de la solución por la molaridad que se quiere preparar o que nos están pidiendo. 0.2 moles de ácido clorhídrico sobre 1 litro de solución. Seguimos multiplicando con la relación del peso molecular, que es 1 mol de ácido clorhídrico es igual a 36.4579 gramos de ácido clorhídrico. Y seguimos multiplicando primeramente por la pureza y dejamos la densidad de último. Siempre en la parte del denominador va a ir el porcentaje de pureza que a ustedes les pidieron o les brindaron en el problema, que son los 42.5 gramos de ácido clorhídrico versus los 100 gramos de ácido clorhídrico. Esto representa que de 100 gramos de este reactivo líquido, solo 42.5% son puros. Y luego multiplicamos por la densidad. Abajo siempre la densidad en gramos, 1.37 gramos de ácido clorhídrico versus los moles de ácido clorhídrico en esas unidades de densidad. Al final, para este tipo de cálculos nosotros debemos o deberemos tener un dato expresado en unidades de volumen, es decir, en mililitros del compuesto líquido a medir con una pipeta. En este caso nosotros obtenemos 1.878 mililitros de ácido clorhídrico.
Este resultado quiere decir que necesitan esa cantidad específica de 1.878 mililitros de ácido clorhídrico. Se deben disolver en un matraz aforado de 150 mililitros con agua, y de esta manera garantizamos que la solución tendrá una concentración de 0.2 molar. En el laboratorio se realiza de la siguiente manera. Nosotros como operadores de laboratorio tomamos con una pipeta exactamente esta cantidad de 1.87. En la segunda imagen se ve que de esta pipeta se trasvasan esos 1.878 mililitros de ácido clorhídrico al interior de un matraz aforado que previamente tiene una cantidad aleatoria o predeterminada de agua para recepcionar este ácido. Seguidamente, con la ayuda de un embudo, nosotros suministramos la cantidad deseada de agua desionizada hacia el interior del matraz aforado y enrasamos hasta la marca de aforo o a la marca de volumen. Cerramos con el tapón y tratamos de mezclar todo el contenido que se encuentra en el interior del matraz. Y de esa manera se ha preparado una solución 0.2 molar en 150 mililitros de agua. Para cumplir con la parte experimental de esta práctica tenemos los siguientes objetivos: establecer la importancia de los cálculos estequiométricos para la preparación de soluciones de sales, lo mismo para las soluciones de sales hidratadas, y como objetivo final verificar la relevancia de la densidad y pureza de los cálculos estequiométricos para la preparación de soluciones de compuestos líquidos. En esta parte el simulador solo les permitirá preparar soluciones a partir de sales sólidas, sales cristalinas. Es por ello que deberán ingresar al enlace provisto por el reporte que se les brindó. Llegarán a un simulador de la Universidad de Colorado que se denomina concentración y dan clic en el símbolo de play para ejecutarlo. Se abrirá un simulador donde aparecerá un beaker en donde se pretenderán preparar soluciones a través de una lista de soluciones sólidas. Como ustedes pueden ver en la parte superior hay una flecha donde se despliegan diferentes reactivos con los que deberán prepararlo dependiendo de los problemas que yo les brinde y las condiciones que se estarán detallando más abajo. Por ejemplo, procedemos a la preparación de un ejemplo hipotético de una solución de cloruro de cobalto 2 cuya fórmula aparece en el recipiente. Como ustedes pueden ver ahí, en el recipiente que tiene forma de salero aparece ya la fórmula molecular de la cual ustedes se van a guiar para calcular su peso. En este caso yo ya lo he calculado y es de 129.83 gramos mol. Procedemos a seleccionar cloruro de cobalto de esta lista desplegable y mantenemos la opción de sólido. Seguidamente llenamos este beaker con agua del grifo que se encuentra superior a esa llave de color azul hasta la marca de medio litro, o lo que es el equivalente 0.5 litros. Y ubicamos el cursor del mouse, el lector de concentración, que es el que está a la par. Ahí ustedes pueden verlo. En la parte en donde se encuentra el agua que hemos vertido en el interior del beaker, se observará que su lectura es de 0,00 moles sobre litro, ya que no hay cristales aún disueltos del cloruro de cobalto. Con la ayuda del cursor tomamos
el salero o el recipiente de cloruro de cobalto, lo agitamos hasta que el lector de concentración indique 2.45 moles sobre litro, tal y como se observa en la imagen. Y observamos que la solución evidentemente comienza a tornarse de color rojiza o carmín. La finalidad de este laboratorio es que ustedes no saben cuántos gramos de cristales de las diferentes sales se van a disolver en esa cantidad de agua. Para ello se proceden a hacer esos cálculos que estuvimos viendo anteriormente a partir de la preparación de soluciones con sales cristalinas. Procedemos a realizar el cálculo con los datos previstos, que son los 0.5 litros que tenemos en el beaker o en el recipiente, seguidamente la molaridad que aparece en el lector de concentración, que son 2.45 moles de cloruro de cobalto sobre un litro de solución, la relación de su peso molecular, que un mol de cloruro de cobalto es igual a 129.83 gramos de cloruro de cobalto, y esto nos da como resultado 159.45 gramos de cloruro de cobalto. Esto quiere decir que en el momento que nosotros agitamos el salero con cloruro de cobalto, lo que logramos vertir son 159.045 gramos de esta sal de cobalto. Y de esta manera nosotros garantizamos que la concentración de esa solución fueron 2.45 moles de cloruro de cobalto sobre litro de solución, o lo que es lo mismo 2.45 molar de cloruro de cobalto 2. Al finalizar, damos clic en remover soluto y de esta manera se vuelven a las condiciones iniciales que tenía el simulador. Para ello ustedes deberán realizar los 5 ejercicios a partir de las diferentes sales que se encuentran en la lista desplegable, tomar captura de pantalla con esas condiciones y evidentemente adjuntar los cálculos de manera manuscrita que tuvieron que realizar para obtener la cantidad en gramos a pesar o la cantidad en gramos que se agitaron hacia el interior del recipiente. Seguidamente hay unos ejercicios más adicionales a partir de sales hidratadas que ustedes los pueden realizar perfectamente. Aquí solo van a suministrar los cálculos para argumentar que ustedes realizaron esta parte, y al finalizar preparación de soluciones a partir de compuestos líquidos. También los problemas ya dan todo lo que ustedes necesitan y adjuntan esas evidencias manuscritas, teniendo en cuenta que vamos a evaluar los cálculos, de dónde vienen, de dónde salen, y si ustedes han realizado y comprendido de manera completa el cálculo de estas formulaciones a concentraciones químicas. Y posteriormente elaborarán 2 conclusiones en base a los objetivos que ustedes lograron captar a partir de toda esta experimentación virtual.